Hola, en la presentación de hoy va sobre el Internet de las cosas en la industria. Me presento, yo soy Hamid Rashdi, soy ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cartagena. Soy el responsable del laboratorio de hidroacústica y de la línea del IoT en el Centro Tecnológico Naval del Mar. Experto en el diseño y desarrollo de sistemas completos para la monitorización acústica y para el IoT. Durante mi trabajo en el CTN he participado en proyectos que van en la línea del Internet de las cosas, caracterización de hidrófonos, de paneles, procesado de señal, etcétera. Actualmente participo en varios proyectos de I+D en la línea de nuevas tecnologías del Centro Tecnológico Naval del Mar. Sería la metodología que habría que seguir para la transformación digital, donde, bueno, Lean Manufacturing sería el paraguas de estas tecnologías. El IoT es lo que vamos a ver hoy, es uno de los pilares. Y en los próximos días, semanas, mis compañeros harán una presentación sobre cloud computing y ciencia de datos. Sin más, pasamos al índice de esta presentación. Empezamos por una introducción al IoT, la arquitectura del IoT y casos de éxito. El Internet de las cosas, IoT, hace que la información de cualquier fuente esté en todo lugar en el momento que se quiera y desde donde se quiera. Por su nombre puede ser un término un poco erróneo, dado que los dispositivos no necesariamente tienen que estar conectados al Internet pública, sino que pueden estar conectados a una red local. Existen varios modelos de comunicación entre estos dispositivos, que podría ser de dispositivo a dispositivo, de dispositivo directamente hacia la nube, de dispositivo hacia un gateway o hacia una puerta de enlace en este caso, y a partir de ahí pues puede subir a la nube o quedar en Edge, digamos. Eh, el IoT, pocas palabras, puede ser, es el IoT, pero aplicado a la industria. Son el conjunto de dispositivos interconectados en red junto con las aplicaciones industriales. Esta conectividad permite eh, la recolección, el intercambio y el análisis de los datos, lo que puede facilitar eh, la mejora en la productividad y la eficiencia, así como otros beneficios económicos. Pasamos a la arquitectura del IoT. La arquitectura IoT se define como el conjunto de elementos que componen una red de dispositivos inteligentes conectados entre sí. Esta arquitectura se divide en cuatro elementos básicos, que serían las cosas, la red de comunicación, las plataformas y las aplicaciones. Este es un ejemplo de lo que podría ser, en este caso, una cosa, que básicamente pues, sería un módulo o un nodo, podemos llamarle, compuesto por un sensor, un microcontrolador y su memoria, con una fuente de alimentación, por supuesto, y con un módulo para la transmisión de esos datos. Las cosas pueden estar compuestas por los siguientes componentes, como he dicho anteriormente, un sensor o un actuador y una unidad de control. El sensor, pues es el dispositivo que mide una propiedad física y convierte esa medida en una señal eléctrica, como puede ser la temperatura, la humedad, etc. El actuador es el dispositivo con capacidad de actuar bajo demanda sobre el entorno. En este caso pues, podría ser, por ejemplo, un LED, un relé, etc. Eh, la unidad de control es la electrónica necesaria para adquirir la lectura generada por el sensor, procesarla y transmitirla.
Las comunicaciones son elementos necesarios para las cosas para enviar y recibir información. Esta comunicación puede estar, se puede realizar mediante cable o inalámbricamente. En esta diapositiva pues, se muestran aquellas tecnologías inalámbricas como puede ser el LoRa, Sigfox, Zigbee, celular, Wi-Fi, etc. Existen diversas tecnologías de comunicación que dependiendo de la aplicación se emplean unas u otras. También por mencionar algunas de los protocolos de comunicación que se utilizan mediante cable, pues podría ser OPCUA, Modbus, Profibus, Profinet, Cambus, etc. En esta diapositiva, básicamente, pues lo que representa es cada tecnología donde se encuentra en función del ancho de banda y del alcance. Por ejemplo, si tenemos una aplicación en la que requiere de mucho ancho de banda y no importa mucho la distancia, pues tiraríamos a por ejemplo, Wi-Fi o 5G. Si es una aplicación que requiere de mucho, mucha distancia o alcance, pues habría que ver aplicaciones, o sea, perdón, tecnologías que funcionen para esas distancias, que aquí pues son el Low Power One, que serían las tecnologías, por ejemplo, pues LoRaWAN o Sigfox, NB-IoT, etcétera. Así como también las tecnologías de satélite, por supuesto. A la hora de diseñar una solución IoT, hay que tener en cuenta las siguientes métricas. Por ejemplo, métricas hardware podrían ser pues, el voltaje y la corriente de pico. Eh, si cuenta con una fuente de alimentación, la modalidad de operación, es decir, si tiene modo sleep, si no tiene, potencia de modo de transmisión, potencia que consume modo sleep, potencia que consume modo de adquisición, etcétera. Eh, la capacidad de procesamiento, si es necesario que tenga capacidad de procesamiento o no. Otras métricas como pues, la de red, la topología, la sensibilidad en recepción, eh, la tasa de transmisión de datos, seguridad, em, latencia, etcétera. Métricas en cuanto a la aplicación, pues, el tiempo de implementación, la tasa de censado y envío de datos, si hay restricciones económicas, la longevidad del sistema, etc. En esta diapositiva se muestran aquellas métricas que en principio pues, le he clasificado así en tres grupos, como o sea, las clave, las más relevantes y las un poco menos relevantes a la hora de diseñar una solución IoT. Por ejemplo, pues las métricas clave, pues la restricción energética, la disponibilidad de los datos en tiempo real, la longevidad del sistema. Así también como de alta relevancia está la tasa de censado y envío de datos, eh, mantenimiento e instalación, escalabilidad, muy importante. Así de más baja relevancia, pues la restricción económica, eh, confidencialidad de los datos, eh, tolerancia a errores. El que sea de baja relevancia no deja de ser importante, por supuesto. Las plataformas en IoT son el software que centraliza los datos recogidos por todas las cosas de la solución IoT, las almacena y la hace accesible a las aplicaciones. Las plataformas pueden ser privadas o públicas. En esta diapositiva os muestro algunas de las eh, plataformas públicas, como puede ser Microsoft Azure, Amazon Web Server, IBM Cloud, Google Cloud, etc. Respecto a las aplicaciones, la complejidad de estas
Puede ir desde simples cuadros de mando que presentan la información en tiempo real, como se puede ver en la diapositiva de arriba, que básicamente te muestran la información, hasta complejos sistemas capaces de predecir y tomar decisiones autónomas. Por ejemplo, mediante ya sea inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Por ejemplo, en la diapositiva de abajo, pues además de un histórico de las variables, te dice una predicción de cómo podrían cambiar esas variables en el futuro. Pasamos a los casos prácticos. Os voy a mostrar 5 ejemplos de algunos de los casos prácticos que hemos desarrollado en el Centro Tecnológico Navarí del Mar para diferentes ámbitos, como puede ser en una empresa metalmecánica, en un laboratorio de control y medición, en un instituto de investigación en acuicultura, comunicaciones marítimas y terminando con un gemelo digital. En cuanto al caso práctico uno, en una empresa metalmecánica, aquí el objetivo era diseñar una solución IoT para la digitalización de un proceso industrial con alta componente manual, donde querían saber en tiempo real el número de piezas que hay en stock, piezas que están en proceso, máquinas que están en uso, tiempo que ha trabajado cada máquina. Para ello hemos hecho un estudio de las variables a monitorizar y desarrollado el sistema IoT que se satisfaga las necesidades del cliente. Como podéis ver, aquí hay varias máquinas que son de corte, taladro, de doblar, montar, soldar, etc. Eh, en esta diapositiva os muestro algunos de los sensores que hemos desarrollado en este proyecto, donde bueno, se ha usado el sensor de proximidad inductivo para la detección cuando una pieza se encuentra en un determinado lugar, el sensor de corriente para monitorizar eh, y saber en tiempo real si una máquina está en funcionamiento y cuánto eh, corriente está consumiendo. Sensor de vibraciones para monitorizar la frecuencia de trabajo de una máquina, de modo que si esa frecuencia cambia y tal, se puede predecir o prevenir una probable avería. El sensor de célula de carga para bueno, detectar la presencia de una pieza en un determinado lugar. De hecho, aquí, pues si las piezas son del mismo tamaño, o sea, del mismo peso, pues se puede hacer un conteo del número de piezas que hay. En esta diapositiva se muestra la tecnología de comunicación usada para subir los datos a la nube. Básicamente, pues hemos recogido mediante cada uno de estos nodos sensores la información de cada una de las máquinas. Mediante la tecnología Zigbee transmitimos estos datos hacia un nodo central y este nodo central pues tiene mayor capacidad de procesado, preprocesa los datos, los procesa y sube a la nube los datos que van a ser relevantes en este caso. Aquí se muestra la aplicación que diseñamos y desarrollamos a medida para el cliente, pues donde en tiempo real puede saber el número de piezas que hay en stock, número de piezas que hay en el proceso de fabricación, si hay alguna avería, qué máquinas están en funcionamiento, cuánto ha consumido cada máquina en cuanto a consumo energético, etc. En el caso práctico 2, en el laboratorio de control de medición, concretamente en el CETENMA, el objetivo aquí era pues implementar el IoT para la monitorización del comportamiento de los parámetros ambientales y del motor de una embarcación, donde el motor se encontraba en un
laboratorio controlado, como he dicho anteriormente, con capacidad para variar la ventilación, tanto de escape como de extracción del laboratorio. Este sería el motor de una embarcación en el que hemos colocado los sensores. Aquí se puede ver el sensor eh, de temperatura y humedad, por ejemplo. Este sería el sensor de vibraciones. Aquí se ve el sensor eh, de, de la, mm, del nivel de líquido que tiene el depósito. Y bueno, en esta diapositiva pues se ven los resultados obtenidos, donde durante todo el tiempo de medición que se ha realizado, se ve que ha habido un aumento en la temperatura, una disminución en la humedad. Aquí la frecuencia de trabajo del motor se ve que ha ido variando. Esto se debe a que se pueden ver en líneas verticales, que en esas líneas verticales justo ha habido un cambio en la carga del motor y por eso ese cambio de frecuencia de trabajo. Y en estas dos diapositivas se ve la cantidad de líquido que tenía el depósito. Tenemos dos resultados porque hemos utilizado dos sensores diferentes para verificar el funcionamiento porque uno era más de bajo coste. En el caso práctico 3, el Instituto de Investigación en Acuicultura, aquí el objetivo era desarrollar un sistema IoT para la monitorización de los parámetros relacionados con la alimentación en acuicultura, como puede ser en este caso pues, la temperatura, turbidez, pH, así como el ruido submarino generado por los peces cuando se están alimentando, o puede ser también por el estrés, y un vídeo durante la alimentación. En esta diapositiva vemos aquí, por ejemplo, este es el nodo que hemos colocado para medir los parámetros de temperatura, pH y turbidez con este sensor que es un poquito más grande, que se ha colocado en otro tanque, para además de los anteriores sensores, medir el ruido submarino generado por los peces, así como también el vídeo. Y aquí se ve el gateway o pasarela, eh, por la cual pues todos estos nodos envían información a la pasarela y de aquí pues se suben los datos a, a la nube. Esta es la plataforma que hemos usado para la representación de los datos, donde pues en tiempo real se podía ver el nivel para cada uno de los tanques, el nivel de turbidez, temperatura, pH. eh, y aquí, bueno, mediante las dos cámaras, pues se podía ver eh, el estado de los peces. Este es un histórico comparando eh, la temperatura de dos tanques diferentes. Como caso práctico 4, las comunicaciones marítimas. En este caso práctico, la idea era testear diferentes tecnologías de comunicación para monitorizar datos en una embarcación en el mar y transmitir estos datos a tierra. En esta diapositiva vemos que hemos, por ejemplo, seleccionado la tecnología Zigbee para monitorizar los datos de los diferentes sensores que se encuentran en la embarcación y desde la embarcación pues transmitir esos datos, los que son de bajo caudal mediante la tecnología LoRa hacia tierra, que por supuesto con esta pues, se llega a mayor alcance, y la tecnología Wi-Fi para aquellos datos que sean de mucho ancho de banda. Este es un ejemplo de los sensores y tecnologías utilizadas en la embarcación, pues donde, bueno, como he dicho anteriormente, sensores que son de poco caudal, pues se han enviado mediante LoRa
y sensores como puede ser el ruido submarino o el de vibraciones se ha enviado mediante la tecnología Wi-Fi hacia tierra. Aquí también lo que hicimos fue, durante el tiempo que se pierda la comunicación Wi-Fi, el dispositivo va almacenando los datos y una vez que vuelve al puerto, automáticamente transmite esos datos. En esta diapositiva os muestro algunos de los bueno, nodos que hemos desarrollado. Aquí se muestra la pasarela LoRa que hemos usado y la antena Wi-Fi receptora. En esta diapositiva se ven los sensores en la embarcación, donde están los sensores de... Esta es la cabina del motor. Entonces aquí pues colocamos sensores ambientales, así como sensor de ruido. Otros sensores así para medir el pH y bueno, temperatura a poca profundidad y aquí a mayor profundidad, así como también el posicionamiento. Eh, Aquí se muestran las antenas emisoras, aquí se ve la antena LoRa, la antena Wi-Fi y el sistema de transmisión. Y aquí tenemos la pasarela LoRa que se ha instalado en una azotea de un edificio de Cartagena y la estación Wi-Fi receptora que se ha colocado en el puerto también de Cartagena. Y aquí en esta diapositiva os muestro también la plataforma que hemos utilizado, en este caso es Grafana, y los datos recibidos. Aquí justo en este punto teníamos la antena Wi-Fi receptora, por aquí teníamos la pasarela LoRa y este fue un poco el recorrido que hicimos con la embarcación. Y estos serían los valores que se han monitorizado de la cabina de motor y aquí los valores que se estaban monitorizando de los parámetros ambientales de la embarcación. Y todo esto se podía ver en tiempo real. Caso práctico 5 correspondiente al gemelo digital. Eh, bueno, en el Centro Tecnológico Naval y del Mar disponemos de un laboratorio de hidroacústica equipado con un tanque que tiene un sistema de posicionamiento en el que realizamos mediciones con transductores acústicos, que bueno, tiene algunas de las características, como es, tiene 2,5 metros de altura, 4 metros de diámetro, tiene dos posicionadores, cada uno de estos posicionadores tiene 4 ejes y las precisiones en milímetros y la velocidad programable. Aquí el objetivo era crear una herramienta visual donde se pueda interactuar en un entorno trime- tridimensional con los posicionadores, eh, es decir, un gemelo digital, de modo que el usuario pueda observar los cambios producidos en la máquina real y de la misma forma pueda dar instrucciones sobre el modelo virtual para que la máquina realice, o sea, la máquina real realice las funciones deseadas. Eh, Este es un poco el esquema que hemos seguido a la hora de implementar eh, esta solución IoT, dado que bueno, teníamos un PLC de Siemens y para ello pues hemos utilizado una pasarela de Siemens, en este caso pues el IoT 2050 y de ahí hemos adquirido los datos del PLC de los diferentes sensores y los subimos a la nube. El, el gemelo digital conseguido es el que se muestra en esta diapositiva, pues en el cual se puede visualizar en tiempo real la posición de cada uno de los ejes de los posicionadores. Eh, Aquí tengo un enlace que nos puede llevar a aquí.
nos puede llevar a al gemelo digital que hemos creado. Y bueno, este sería el gemelo digital donde pues al que le podríamos dar órdenes, podemos moverlo desde cualquier lugar, así como cuando se está moviendo, en realidad podemos ver aquí cómo se está moviendo. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un movimiento en el eje Z del posicionador 2, le hicimos la distancia que queremos moverlo en milímetros, la velocidad a la cual queremos moverlo, le damos a mover y, como podéis ver, se va moviendo. Ahora mismo lo vamos a mover también en X. Le decimos, por ejemplo, que vaya a los 3 metros. Voy a darle un poquito más de velocidad y vemos que se va a una posición definida. También lo movemos en Y, por ejemplo, y le decimos que vaya 1000 milímetros hacia el centro. Pero normalmente nosotros para la caracterización de hidrófonos, pues utilizamos el emisor, receptor, llevamos los dos, los metemos dentro del tanque de agua y entonces pues hacemos esa caracterización. Y bueno, y esto era poco para un ejemplo para poder ver cómo hacer un ejemplo digital. Entonces, seguimos por aquí. Y bueno, nada, como conclusiones, decir que el IoT ayuda a predecir y prevenir problemas antes de que ocurran, eh, analizando una gran cantidad de datos capturados durante la operación de los procesos mediante sensores físicos. Las ventajas, pues como veis, son muchas. Mayor vida útil de los equipos. Permite implementar acciones preventivas y correctivas. Optimización de tiempos de actividad de los equipos. Geolocalización indoor. Gestión de eventos y alarmas, etcétera. Hay un montón de ventajas en función pues, de cada empresa. El inconveniente, el inconveniente principal son el coste de inversión, como podéis ver. Como os dije anteriormente, en los próximos días eh, mi compañero dará una presentación sobre cloud computing. Es muy interesante, no os la perdáis. Muchas gracias por la asistencia, por escucharme. Y bueno, aquí os dejo mis datos de contacto para cualquier duda.